Bienvenidos sean a Diálogos de Zona Psique. Este es un espacio para pensar, sentir y decir lo que muchas veces se queda en silencio. Aquí no buscamos respuestas rápidas ni certezas absolutas. Nos interesa la complejidad de lo humano, el deseo que nos habita, las heridas que nos marcan y las preguntas que nos transforman. En cada encuentro conversamos con personas que desde su experiencia, su trabajo o vivencia abren una puerta a temas profundos. El día de hoy vamos a hablar del culto a la imagen y las redes sociales, ¿no? El cómo el ser humano de alguna forma ve en esta cuestión una especie de un espejo digital. Y para esto pues nos va a hacer compañía y colaboración quien es el doctor Fernando Morales. Hola, doc, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, podremos compartir algún punto de vista esperando poder plantear mejores preguntas, quizá no dar respuestas. Exacto. Que bien decía Albert Einstein, ¿no? Que si se puede entablar una buena pregunta, se tiene al menos el 50% de la respuesta, ¿no? Y bueno, el tema es interesante y de alguna forma pues sí, ya nos los habían pedido. Y estamos acostumbrados de alguna forma a entendernos o a vernos hacia afuera, ¿verdad? A entendernos hacia, en el otro, ¿no? De alguna forma todo esto nos remite al estadio del espejo, ¿no? Del origen del yo, por así decirlo, de la teoría de Lacan. Entonces, para Lacan, recordando pues la relación comienza con la imagen precisamente con este espejo en el que a muy temprana edad, entre los 6 y 18 meses, ¿no? De edad, el niño o la niña se observa de alguna forma y en ese cuerpo que él ve o ella ve, de alguna forma hay una identidad, una identificación y en algún momento cree que es su figura completa, coherente de él mismo. Y esto es a lo que Lacan llamará pues, identificación imaginaria, ¿no? De alguna forma, ese yo está fuera, ¿no? Y de ahí de alguna manera hay una como alienación, ¿no? Se aliena a eso y comienza, de alguna forma, este sentido de, soy un ser individual, pero de alguna manera también hay una identificación con ese otro, ¿no? ¿Cómo ves? Pues no sé, siempre que tengo un acercamiento al leer o al escuchar alguna cuestión sobre el estadio del espejo, se me vienen elementos como tipo Stephen King o Ajá. de estos tipos cuentos de terror, ¿no? Porque nos hace pensar que es inclusive tenebroso el pensar que nunca podemos observar nuestro cuerpo de forma completa, o sea, Ujú. de forma fragmentada o de forma, ¿cómo llamarlo? Por piezas. Lo podemos ver, ¿no? O sea, vemos una mano, vemos la nariz, vemos las piernas, pero el cuerpo como una unidad no lo podemos ver y eso es tremendamente aterrador, salvo por el elemento del espejo, ¿no? Y entonces en esta misma situación, creo que hay dos elementos importantes acá, ¿no? El primero que es hacer una imagen, digo yo, tomar una fotografía mental de mi Sí. cuerpo. Y la segunda, esta fotografía la pienso como un contenedor, ¿no? Es como un frasquito vacío. Esta imagen va a ser complementada por lo simbólico, es decir, por las palabras que los padres que están sosteniendo al niño le van a poner a este frasquito. Y aparecen estas frases como, mira qué niño tan bonito, mira qué niño tan guapo, mira qué inteligente. Y justo en el transcurso del desarrollo del infante, el estadio del espejo se ve nutrido por la imagen de los padres que alimentan en este cuerpo vacío, ¿no? En otras palabras, esta imagen es una imagen vacía hasta que se significa con las palabras de los padres. En este momento, el que yo me considere guapo, bonito, inteligente o con adjetivos negativos, por supuesto, torpe, olvidadizo o cualquier línea peyorativa, van a componer la imagen de lo que yo soy, ¿no? O bueno, la imagen que tengo de mí mismo, dicho de forma más correcta. Como la que se entiende de sí mismo, ¿no? Y ahí estaríamos hablando de que es como esta parte como el narcisismo primario, ¿no? En el Así cual es. hay una retroalimentación de lo que se le dice al niño. En el caso de de los niños, pues dirán, mira qué corbata tan bonita, qué peinado, ¿no? En una niña dirán, se ve mucho esto de la faldita, las colitas, ¿no? Ujú. De alguna forma eso llena y retroalimenta la autoestima del niño en una forma básica, por así decirlo, ¿no? Sí. Y aquí hay bueno, surge el yo como imagen, ¿no? De alguna forma.
Y de Ujú. esta forma la cultura de la imagen pues está dada socialmente, ¿no? Y desde que nacemos pues ya hay una cultura de la imagen ya postergada, que diga ya cimentada, y lo vemos pues desde la tele, las cuestiones antes, ¿no? Eran revistas, incluso, bueno, el periódico, todo esto, de alguna forma es una manera de mostrar también el mundo a través de la imagen. Hoy en día, pues las redes sociales, y demás, ¿no? Y para Lacan, el yo es más que nada eso que decimos, como el yo soy así o yo soy ¿no? Es como una construcción imaginaria, de alguna forma, en la que hay identificaciones y espejos simbólicos, por así decirlo, de la cultura también y de los modelos que nos han establecido, ¿no? No es el sujeto real, por así decirlo, pero es de alguna forma una máscara, ¿no? Que ahí está implementada. Sí, me parece que es un poco problemático este tema, por lo menos desde Freud, porque si bien él desarrolla textos como Psicología de las Masas o El malestar en en la cultura, Moisés y la religión monoteísta, tantas más, ¿no? Freud no se adentra tanto al problema de los imagos o de las imágenes eh, arcaicas de la cultura como si lo hace, por ejemplo, en Jung, ¿no? Ujú, Em, Pienso justamente que es problemático porque en Jung es bastante claro cómo existen elementos, imágenes, imagos, que existen en toda cultura, en todo tiempo, en toda sociedad y que se van a repetir siempre, ujú, ¿no? El niño inocente, la madre santa, el padre tirano, imágenes de este estilo. Em, Me resulta interesante pensar que en Freud más bien hay una postura desde la psicología individual, hablando de dónde se nutre el superyo, para establecer este deber de la imagen, diría Freud, el ideal del yo, y por ujú, otra parte desde psicología de las masas, justamente cómo el yo es tan endeble, es tan débil y es tan frágil, que se tiene que agarrar de una masa para poder persistir su existencia en la cultura. ujú. ¿No? Claro. Bueno, hoy Y ahí pensaríamos por ahí. encontraremos como la necesidad de pertenecer a un grupo y demás, ¿no? Sí. Que bien lo hablas ahí, especificando en este libro de el yo, ¿no? El yo de las masas. De alguna forma, sí, el yo es como una ficción, dirá Lacan, y que nos interpreta, ¿no? A nosotros mismos. Porque de alguna forma es un constructo, dijéramos, ¿no? Es como el inicio de esta estructura, por así decirlo, ¿no? En la que yo comienzo mi historia, ¿no? O lo que le llamarán el discurso, ¿no? Sí, 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 sí. Justo se me venía a la mente este concepto lacaniano de la narrativa del fantasma o el discurso del fantasma, Ajá, ¿no? exacto. Que no dejo de pensar ahora, Carlos, la influencia que tiene la cultura a la hora de la formación del fantasma, ¿no? Lo quisiera aterrizar de forma muy general, pensando justamente que todos atravesamos por una vivencia traumática y traduciendo trauma como un hoyo, como un hueco. Este hueco se tiene que rellenar, ¿no? La mente no puede tener lagunas por estructura y por estabilidad. Entonces comienza a fantasear, en francés se dice fantasme, no sé por qué Ujú, en español tradujimos fantasía, pero en francés el original sería fantasma. sí. Fantasía y fantasma, digamos, son indistintos para los términos que quisiera manejar a continuación. Y que Ujú, justamente el discurso del fantasma es cómo yo me voy a contar esa vivencia por la que pasé. El ujú, punto importante que yo al ser infante, pues no cuento con recursos para narrarme qué fue lo que pasó. Entonces agarro de lo que me dicen los otros, de lo que imagino, de lo que más adelante veo en televisión y demás, para ir construyendo un discurso para mi ujú, fantasía, ¿no? Ahora, no dejo de pensar, este era el punto al que quería llegar. ¿Cómo es que el otro, me refiero a la cultura, me refiero a la familia, me refiero a la propia estructura social, al modelo social, ujú, abonan al discurso del fantasma, ¿no? El fantasma no agarra las palabras al azar o de generación espontánea. O sea, son discursos, son frases, son expresiones que ya están preestablecidas, ¿no? Por sí, decirlo de forma muy general, pues la sociedad tiene fantasmas en sí misma. Hay exacto. lagunas en la historia de de la sociedad que tenemos que rellenar como cultura, ¿no? Sí, muy bien lo dices. Yo hace poco hice un escrito precisamente para Late, que es Lapsus de Toledo, donde Ujú. hablo precisamente del fantasma y de Hollywood, ¿no?
Es Hollywood como una ingeniería fantasmática en la cual nos vemos reflejados en esas películas. Hay deseos, hay conspiraciones, hay una historia que a veces narra algo que yo me hace identificarme, ¿no? Ujú, Y claro. incluso, bueno, ahí de alguna forma plasmo también la idea de muchos conocen esto que sucedió en el Titanic Ujú, y la imagen que se nos queda en el inconsciente es esta imagen donde se van salvando algunos en las pocas balsas que hay, pero hay una luz ahí de la luna y es como si fuera una imagen de una pintura de Rembrandt, ¿no? ujú, ujú. Pero la realidad científica, ahora sí que es de que estuvieron en penumbras totales, ¿no? O sea, oscuridad Sí, total, con un frío intenso, sin saber absolutamente nada, un vacío en el ujú, silencio, ¿no? Y claro. sin embargo, esta otra imagen es la que nos vende el cine y es la que precisamente es este fantasma, ¿no? De la Ujú, imagen que de alguna forma es como un guión, precisamente inconsciente, que nos interpreta, ¿no? ujú, ujú. El amor mismo, podríamos decir que es un fantasma, ¿no? Claro, sin duda, Sin sin duda. duda. Y es necesario, dirá Lacan, el fantasma es necesario es un soporte de la realidad, ¿no? La realidad como la entendemos, ¿no? No podríamos, diría Lacan, sin el fantasma, pues estaríamos psicóticos, ¿no? Ujú, ujú. De alguna forma. Sí, claro. Me gustó mucho la metáfora que hacías del Titanic y del fantasma, ¿no? Justamente como esta vivencia traumática que parte el barco y Ujú. comienza a dejarnos en penumbra total. O sea, no hay información, no ves nada. Exacto. Bueno, sí escuchas, ¿no? Pero Sí, no, sí, no, no hay una imagen visual, es lo que quiero decir. No hay una imagen visual y únicamente armas lo que está pasando a partir de los gritos, a partir del tronar del barco, a partir de los total. golpes en el agua. Y vas armándote una historia a ver qué está pasando, ¿no? Y más adelante comienzas a narrar, tomando tu metáfora, el director, el guionista. Bueno, vamos a romantizarlo, ¿no? Para que no suene tan feo. Exacto. Se Y romantiza, sí. creo que el fantasma desde Nacio y desde Lacan tiene esta función defensiva, que sea Ujú. una versión que sí nos duela, que sí lloramos al ver a Rose y a Jack y demás, pero no nos duele tanto como la tragedia real, ¿no? Sí. Y incluso muchos fans de la película dirán, a lo mejor ya en un sentido más realista dirán, es que sí cabía en la balsa, lo hubiera salvado, ¿no? Que es la maravilla de la culpa. Sí, exactamente. Y la interpretación de la realidad rusa, esta cuestión fantasmática y esta cuestión de yo me cuento una versión de lo que me ha sucedido. En el caso del amor, es una historia neurótica, por así decirlo, ¿no? En la cual yo me cuento una historia que he vivido, que he sufrido, a veces me veo como el héroe, como el intrépido o como el que tal vez no logró lo que quería, ¿no? De alguna forma. Sí, claro. Hace un momento te comentaba antes de entrar a la sesión propiamente, estaba leyendo este texto de Brownstein Ujú. y revisaba el concepto que él tiene de pulsión y dice, la pulsión no está hecha para ser satisfecha. La pulsión de hecho está hecha para frustrar al sujeto. Ujú. Y es una maravilla, ¿no? Pensando el amor desde su Sí, dimensión pulsional, ¿no? Únicamente desde su dimensión pulsional, no está hecha para satisfacer, para encontrar un objeto que me satisfaga, ni yo satisfacerlo. Está hecho para frustrar y ujú. frustrarme, por supuesto. Así es. Eso es súper interesante, ¿no? Bueno, ahí en el texto que también te comento, también hay una referencia, por ejemplo, de Rambo, ¿no? De John Rambo, Ajá. este ex militar, ¿no? Que regresa de Vietnam y de alguna forma ya no tiene sentido su vida porque ya no hay guerra. Y a él lo ven como que, como un residuo, ¿no? De precisamente de ese fantasma que ya no hay. Y él lo recrea, dice, ah, no, cómo no, ahorita hago la guerra aquí. Y de alguna Claro, forma recrea ese fantasma, ¿no? También. así es, así es. Que creo que es justamente la gran premisa que le permite a Freud descubrir la pulsión de muerte, ¿no? Ujú. Exacto. La premisa del sueño era, el sueño va a representar los deseos reprimidos del inconsciente. Y de repente a Freud se le aparecen pacientes soñando vivencias de guerra, de mutilaciones, y pues
parecía que había ahí como alguna flaqueza en la teoría freudiana de las dos pulsiones originales, ¿no? La sexual y la del yo. Ujú. Y ahí, pues como que uno desea la muerte, y dice Freud, pues creo que tiene más sentido Sí, de lo que eso uno es súper pensaría. interesante, ¿no? Y también, por ejemplo, el concepto de que en lo inconsciente hay un tiempo de alguna forma con una lógica inconsciente que no tiene que ver con un tiempo cronológico del Así es. paciente o del individuo. Es decir, que lo que se repite en el fantasma se repite en ese presente constantemente, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Pienso justamente en el problema de Freud cuando expone el problema de la repetición. Y en Nacio, en un textito que así lo titula, ¿no? ¿Por qué repetimos siempre los mismos errores? Y que es justamente no solo un tratado sobre la neurosis obsesiva, sino sobre en general, ¿no? Sobre en general por qué en la neurosis, por qué en las estructuras, por qué las personas, vamos, repetimos las cosas, repetimos palabras, repetimos accidentes, repetimos personas. Ujú. ¿Por qué repetimos, no? ¿Cuál es la ganancia de repetir? Exacto. Sí, sí, Y sí. encontramos justamente que no hay ganancia consciente, por supuesto. Y este es un tema maravilloso en Nacio y en Lacan, ¿no? Ujú. Eh, Primero lo establece Lacan, Nacio le da detalles más, diría yo, adaptados a los que no tenemos comprensión tan abstracta, y Sí, es los más, desarrolla diciendo que el síntoma, por ejemplo, tiene dos caras, ¿no? Una cara es incómoda, es dolorosa, es sufriente, y es la consciente. Me ujú. duele esto. Pero dice Nacio, el síntoma tiene otra cara que no vemos, que el sujeto no ve, que sí ve el analista, por supuesto. Así es. Y en este mismo sentido, eh, es la ganancia del inconsciente. El inconsciente algo gana con la repetición. Alguna, diremos desde Freud, alguna instancia, sea superior, sea yo, está ganando con hacerte repetir. Sí, exactamente. Bueno, ahí yo lo refiero, ya eso, como el lado oscuro de la luna, por así decirlo. Como Ajá. esa parte que no se ve, pero que el analista de alguna forma puede llegar a ver. Eso que se repite, el inconsciente lo quiere repetir porque en el inconsciente, en su lógica, sí hay una ganancia, ¿no? O Claro, hay un por qué buscarlo, ¿no? así es, así es, así Y eso es es. lo interesantísimo del psicoanálisis, ¿no? La cultura contemporánea con este culto a la imagen, que hoy lo vemos, por ejemplo, en redes sociales, tanto publicidad, ya inclusive en algunos bares vas al baño y hay publicidad, o sea, dices, ya no nos dejan en paz, ¿no? Selfies y la estructura de un cuerpo perfecto, filtros y demás, reactivan una lógica de un estadio del espejo, pero digital, por así decirlo, donde yo me veo y tengo de alguna forma la esperanza de la perfección, pero no llega, ¿no? Ujú. Y esa cuestión es interesante en la lógica actual de la modernidad, ¿no? Claro. Bueno, hay demasiados temas que podemos tomar acá, ¿no? Pienso, por ejemplo, hace no mucho escuchaba a un TikToker al propósito de las nuevas redes, que a forma de chiste, ¿no? Él no trataba de manejar ningún concepto, ni mucho menos, ¿no? Pero él decía a forma de broma que los rockstars no se murieron, se convirtieron en reggaetoneros, ¿no? Ujú, Y la imagen que él manejaba era, a ver, ¿cuál era la premisa del rockstar? Pues que era una figura indeseable para el adulto ujú. como figura de imitación para el hijo, ¿no? Que era una figura transgresiva para la Rebelde, sociedad, ¿no? que era Ujú. vulgar, ¿no? Que en su momento iba en contra de las leyes policiales, ¿no? De las leyes civiles, las leyes morales, las leyes religiosas, Exacto. y lo que fue el glam rock en su momento, lo que fue el rock and roll en los 60s, el glam en los 80s, pues ahora este papel lo encarna el reggaetonero, ¿no? Creo, y justamente pensaría, siguiendo esta idea que proponías, Carlos, que existen imágenes aspiracionales, yos ideales, Ujú. que se mantienen, ¿no? Y que ahora a nosotros nos toca ver, no diría materializados, por lo menos condensados en las redes sociales. Sí, sí, exactamente eso que mencionas, pues tiene una lógica, ¿no? El cómo las generaciones de alguna forma toman ciertos significantes, ya sea en música, en ídolos, que tienen esa función como de rebeldía, de oposición a la ley,
y de alguna forma se toman estandartes, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me tocó vivir la época del grunge, ¿no? O sea, yo cabello largo, pantalones rotos, un sinsentido a la vida, decir somos la generación rota porque nos heredaron pura basura, ¿no? Ujú, ujú. Y de alguna forma eso se repite en otros pues, estandartes, ¿no? Sí, y que ahora justamente en estas imágenes adolescentes, me parece que el grunge está teniendo una segunda ola, ¿no? No Sí, solo con la estética de la vestimenta, sino también, por ejemplo, las imágenes, pienso en un Kurt Cobain, en un Scott Weiland, en un Eddie Vedder, ¿no? Que eran así como tristes y deprimidos y demás. Y esta imagen ahora, pues, eso es lo que vemos ahora en las historias de los adolescentes, ¿no? O sí. sea, ocultos a media cara, apenas si se ve un pedazo del Ujú. cabello, la tristeza como bandera de la personalidad. Hay como una segunda ola, sí, sí, cierto, ¿no? El tipo emo, ¿no? O Sí, como la modernización, por así decirlo, también del gótico, que cada vez claro. que también los góticos pues tienen esa identidad de, y la sociedad me ha matado, estoy muerto ante el mundo, ¿no? Pero Ujú, eso me da un sentido de vida. claro. Entonces, grupos como Lacrimosa o estos grupos, de alguna forma es como una poesía a la vida y a la muerte, ¿no? En forma de, pues sí, de arte, ¿no? Recordando, por ejemplo, Lacrimosa, toma el nombre precisamente por esta composición de Mozart, que era para un funeral, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, sí, el sentido de la imagen, pues ahí se ve en un sentido generacional, ¿no? Por así decirlo. Sí, 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 sí. Que sería justamente ahora ponernos en una posición tanto analítica, me refiero a ver cuál es la imagen ideal hoy día como clínica, ¿no? Ahora qué vamos a hacer con ella. Ujú. Sí, hoy en día es muy cierto lo que dices, a los adolescentes tienden a tener esta cierta tristeza o melancolía que arrastran en su sentido de vida. Le dan como una identidad a eso y dicen, pues soy melancólico, o soy depre, dicen, ¿no? Muchas veces no saben en realidad la profundidad de lo que es una depresión, pero así lo manifiestan, ¿no? El sujeto vive hoy en día con tantos espejos, como te digo, e imágenes en redes, en lo digital, ¿no? Porque también se identifica mucho con series, cabe decir, con artistas, y que el artista, su artista favorito, de alguna forma tiene una identidad, una imagen que tienden a replicar, ¿no? Ujú, ujú. Y eso yo creo que todas las generaciones lo hemos tenido, pero hoy en día se ve más exagerado o más exacerbada la cultura de la imagen, ¿no? Como, Claro. Pues pensaba justamente, Carlos, quizá tengas más presente este caso que yo. Aparecen los más famosos casos de psicosis de Nacio y exponen un caso de un niño, una niña, no lo recuerdo bien, que en su casa no había ningún espejo donde se pudiera ver la forma completa del cuerpo, ujú, sino que tenían espejitos muchísimos, ¿no? ujú. Creo que Y sí, sí, ya me acuerdo cuál es. en una misma habitación podía ver a la vez su nariz, su ojo, su espalda, a la vez, ¿no? Y retoman este caso en análisis en este texto para promover la importancia de la unificación de la imagen del yo para una Sí, estructura neurótica, lo diré con estas palabras, sana o con menos funcional, ¿no? sí, exacto. Y proponía justamente el autor del capítulo que este niño, al no tener una imagen integral del yo, promovió la detonación de una estructura psicoide o psicótica. Ujú, Y ahora, a lo que quiero llegar. Pues hoy en día justamente no hemos promovido ninguna imagen, o al menos yo no he visto en redes que se fomente el subir una fotografía de cuerpo completo, ¿no? Esto es más propio de las generaciones pasadas. ujú. Hoy en día, insisto, se ve la mano, se ve una parte de la cara, se ve justamente como si ahora estuviéramos replicando este caso de los espejitos fragmentados. Como con Y, una y no, fragmentación. Ujú. exacto, y no creo que sea gratuito, Carlos, que justamente hoy día estas formas estructurales como el autismo o la depresión en chicos de verdad jóvenes sea cada vez más frecuente y recurrente. Creo que hay protopsicosis que se están fomentando desde la propia am, fomentación de la fragmentación, ¿no? Sí,
Sí, eso es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, también se ha visto muy reiterado esto de yo cuido mi cuerpo, pero de alguna forma esto lo tengo que presentar. Miren cómo estoy haciendo mis repeticiones, el spinning. Claro, Y de alguna forma dices, oye, ya te ves bien, pero ahí ya no es como que nada más el ayudarse, ¿no? De esta autoestima, sino que ya es como retroalimentar un narcisismo secundario, ¿no? O sí, ya dijésemos, enfermizo. sí, 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 sí. Y bueno, también cabe decir, bueno, ahorita nos quedan 8 minutos para el corte. Sí es interesante, de alguna manera, ver cómo pues, se representa la imagen en el otro y de alguna forma el sentido de belleza, y lo sabemos que cada cultura tendrá su sentido de belleza y cada generación también, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, Marilyn Monroe en aquel entonces, pues era de alguna forma no tan delgadita y era un sentido de estética y de belleza, ¿no? Como un top, por así decirlo. Y pues fue Claro. cambiando con el transcurrir de las décadas, ¿no? Mm, creo que hay ciertos elementos que podemos rescatar desde Freud y desde Lacan con el concepto del falo. ¿No? Ujú, Pienso, por ejemplo, que cuando Freud nos propone este concepto como una etapa del desarrollo, nos lo propone para ver las primeras formas que está teniendo el niño, y niño digo infante, indistintamente del género, que está teniendo el infante en descubrir quién es, ¿no? ¿Qué es lo que me hace ser yo? Entonces el infante comienza a presentarse ciertas preguntas como ¿qué me hace igual al otro? ¿Qué me hace distinto al otro? ¿Cuál es la diferencia entre adulto-niño? ¿Cuál es la diferencia entre niño y niña? ujú, Y que las preguntas que la filosofía se encarga de desarrollar, el niño las encuentra de forma cuasi natural, ¿no? Esto lo digo al propósito porque el concepto de falo para Freud es tan fundamental en la identidad por una pregunta puntual, ¿no? Cuando el infante, indistintamente del género, insisto, interroga sobre la distinción del género propiamente, ¿cuál es la diferencia entre niño y niña? Una mala respuesta cultural hace al infante varón poseedor de una genitalidad, mientras que la niña ha sido castrada, dice Freud, ¿no? Es ujú. decir, una respuesta tan simple como el niño tiene pene y la niña no, es una respuesta tan poderosa Así es. para estructurar a un sujeto como sobreinvestido. Ah, entonces como yo tengo más, valgo más. Y es tan poderoso para estructurar al otro como entonces estoy en falta, ¿no? Ujú, Abro el paréntesis y no creo que sea menor. Deberíamos comenzar a promover respuestas de posesión bilateral. ujú. Ambos tienen. Sí, Y me atrevería a decir y a fomentar una respuesta también de falta bilateral. Y ambos no tienen también. también tiene la falta. Sí, exactamente. En las épocas pasadas, ¿no? En décadas pasadas, pues, estaba muy expresado eso, ¿no? Del hombre tenía una posición social mejor, ¿no? Hoy en día eso ha cambiado. Hoy ya tenemos a presidentas, ¿no? Y eso es un cambio que impulsa una nueva visión, ¿no? Sobre cómo se crea la mujer, ¿no? Sí, totalmente. Y al hombre también. Y en ese caso al hombre también. Y eso es interesante, porque de alguna forma yo no estoy a favor de la guerra de sexismos ni nada de eso, ¿no? Ujú. Yo siento que de alguna manera, como bien dices, los dos se tienen en una falta y lo mejor es, de alguna forma, es acoplarse en un sentido de vida, ¿no? Sí, claro. Sí, totalmente. Tanto para proyecto individual como proyecto en conjunto, ¿no? Ujú, Creo que ese es el gran problema de la primera respuesta que señalábamos, que es la respuesta dañina, ¿no? Que sitúa alguno de los dos géneros en falta. Y en esta búsqueda de entonces, ¿con qué me voy a llenar este hueco? Viene justamente esta interrogación sobre, y me atrevo a decirlo de esta forma, desde la ignorancia, de sexualizar una parte del cuerpo en particular, generación tras generación. ujú, Hay una parte en particular del cuerpo que conforme las generaciones avanzan, se han visto desprovistas de afecto y sobreprovistas de sexuación. ujú. Y en este mismo sentido, lo resumiría de una forma tan vulgar y tan general,
diciendo que los gustos o el estereotipo del cuerpo se modifican con generaciones. Yo más bien pondría en tela de juicio e interrogaría, la falta ha tenido distintos rostros generación a generación. Claro, y la falta ha tenido de alguna forma también la necesidad de expresarse de alguna forma u otra, dependiendo de la generación. Hoy en día se observa mucho eso en redes, por eso precisamente porque es nuestro primer espejo, por así decirlo, ¿no? Mm. Nos quedan 2 minutos, pero si gustas vamos a un corte y regresamos para seguir profundizando con el tema, que siempre se pone muy interesante antes del corte. Siempre pasa. Siempre pasa. ¿Sabías que ahora nos puedes escuchar en YouTube Music? Hemos regresado de este breve corte, que como te decía, siempre se pone muy interesante. Justo antes del corte, pues hablábamos de estas cuestiones, ¿no? Del simbolismo, del espejo digital, que es ese otro, ¿no? Digital, que muchos psicoanalistas ya contemporáneos incluso determinaron la IA, la inteligencia artificial, como, Ujú. como un yo, de alguna forma virtual, porque de alguna forma está aprendiendo tanto de nosotros que va a generar, va a ser como un yo, una identidad aparte, ¿no? Claro. Que esa parte es interesante, pero Sí. no estábamos hablando de esto. No, y es que yo sé que la cuestión de la IA, ahora por ejemplo que se puso tan de moda hacer fotografías de uno mismo en entornos distintos, Ujú, creo que son temas interesantes a desarrollar, ¿no? Pero específicamente sobre la IA como generadora de texto, no sé, yo sí me daría mis reservas para definirla como un yo, por una premisa muy sencilla. Tanto Freud como Lacan exponen y son muy explícitos que para que un yo exista ujú. requiere un cuerpo que Y pulsione, que sí, necesite. por ejemplo, ahí me hiciste recordar que hay un científico ruso, ahorita no recuerdo exactamente el nombre. Él Ujú. está dando una fortuna en todas estas investigaciones para pasar la personalidad, ahora sí que de alguien a un robot, ¿no? Suena de ciencia ficción, Ok. ¿no? Pero hay investigaciones que están metiendo muchísimo dinero y yo siento que no lo invertirían así como que nada más para perderlo. Yo digo que sí hay algo por ahí, pero no me meto en esas cuestiones porque no lo sé, ¿no? Pues nada más como mencionar que existe. Sí, claro, ¿no? Y son temas muy nuevos, ¿no? Nos faltarían todavía unos añitos para poder debatir sobre esto. Sí, 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 la porque verdad. justamente, o Sí. sea, si ya pueden crear, por ejemplo, órganos artificiales que sirven en cuerpos, pues Ujú. a cuánto, bueno, en cuerpos humanos me refiero, ¿cuánto tiempo estamos de que se puede crear un órgano artificial, por raro que se escuche, que nos distancie ya de formar un yo con todas las definiciones y precisiones clásicas, ¿no? Así es. Y vamos aquí a abocarnos entonces más que nada a lo que nos compete, que es el psicoanálisis. Y ahorita me hiciste recordar esa parte de Lacan donde él dice, el ser humano es un ser parlante, ¿no? Incluso tiene un órgano virtual, que él lo llama así, que es precisamente la palabra, esta cuestión del hablar, ¿no? Es Ujú. una función como un órgano, él lo dice como un ojo, como una cuestión de sensorial, en el cual en el ser humano es simbólicamente necesario. Sí, claro. Sí, sí, claro. Pues justamente desde Lacan, cuando nos habla de la llegada del ser humano a lo real, dice él, estamos atravesados por el lenguaje, ¿no? No dice que el lenguaje es una propiedad humana, no. Diría Ujú, citando a Heidegger, somos al lenguaje, le pertenecemos al lenguaje, ¿no? No a la inversa. Y ujú, en este mismo sentido, la forma humana. Ahora, pensando en esta dimensión analítica de Lacan sobre el atravesamiento del lenguaje que conecta al ser humano a la realidad, me parece una puntualización importante para la propia estructura. ¿En ujú. qué sentido? En que la neurosis se habla, la neurosis existe por el discurso, ¿no? Sí, sí, es cierto. Y en esta misma forma, pues pensemos justamente que lo que permite la existencia de una neurosis, de una estructura funcional sana, es justamente la relación que el sujeto puede establecer con su propio lenguaje, Ujú. ¿no? En Eso es esta súper interesante, dimensión. ¿no?
porque muchos dirán, es que el lenguaje es muy claro y las palabras que yo digo son tal cual las que me entienden, y en realidad no. Lacan también decía, yo estoy seguro de lo que he dicho, pero no lo que has escuchado, ¿no? Claro, Entonces de ahí empieza la cuestión simbólica o inconsciente del lenguaje, porque hay tantas cosas que creemos, que ujú, hablamos y que se escapan todavía más, ¿no? claro, sí, claro. Y que si el lenguaje fuera tan claro, si fuera un fenómeno claro, pues bueno, no ocuparíamos disciplinas como la hermenéutica y no existiría la interpretación, ¿no? Que justamente parte fundamental del lenguaje es interpretar. Sí, sí, inclusive Roland Barthes nos dice en una de sus tesis sobre la moda, ¿no? El ser humano cree que usa la moda, pero en realidad la moda usa al ser humano. Es algo similar con el lenguaje, porque las artes, en sus varias expresiones, de alguna forma también son un lenguaje, ¿no? Así es, así es, así es. Si el propio inconsciente tiene un lenguaje muy distinto al habla, ¿no? Tiene Ujú. manifestaciones simbólicas, manifestaciones del sueño, manifestaciones que son formas lingüísticas, sí, porque comunican, porque hay un emisor, hay un receptor, hay un código del inconsciente y que justamente el analista se tiene que especializar en hablar el lenguaje del inconsciente para poderle traducir al paciente qué significa eso que él mismo acaba de decir, ¿no? Así es. Y eso es algo que se va desarrollando conforme a la experiencia, ¿no? Que es lo que yo decía a una compañera, no hay ninguna institución ni ninguna persona que te garantice que tú ya eres psicoanalista, ¿no? Claro. Eso se va dando con la experiencia, ¿no? Porque, Así es. En el estricto sentido, ya hay muchas instituciones que con ser abogado o médico puedes estudiar una ajá, especialidad o maestría y ya eres psicoanalista, ¿no? exacto. Yo por eso siempre Bueno, me digo, soy psicoanalista en formación, ¿no? Porque siempre mm, estoy aprendiendo y siempre estoy tratando de aprender cosas nuevas, ¿no? así es, así es. Y aquí la mirada del otro, como te decía, ya nos observa desde lo digital, ¿no? También ese ideal de las nuevas generaciones ya está muy dado en lo digital, ¿no? Ven al otro como que, mira, ese otro que tiene una casa, que tiene una pareja, no sé si perfecta, pero es lo que me muestra, tiene un trabajo, tiene esas cuestiones. ¿Dónde estoy yo posicionado en esa cuestión ideal, ¿no? Ujú, ujú. Y esa es la cuestión que nos atañe, por ejemplo, en este tema, que es tan interesante porque es ahí donde necesitamos la función del analista, ¿no? Porque Ujú. si no, en sí mismo el individuo se pierde en esa idealización, ¿no? ¿Cómo es? Claro, sí, por supuesto. Creo que valdría la pena retomar, Carlos, este concepto trinitario que tiene Lacan del goce, ¿no? Dice Lacan que hay tres formas de gozar. La primera es desde la represión, donde podemos medio dejar escapar una parte de la pulsión y medio satisfacer. Ujú. Segunda, que es el plus de goce, que es cuando la satisfacción no se permite salir ni por destello, sino que se acumula y se tramita como una psicosomatización. O sea, gozamos en el cuerpo, ¿no? La pulsión. Y en tercera dimensión, el goce del otro, es decir, gozo fantaseando que el otro es quien goza. Exacto. Y este tercero es el que me interesa para complementar lo que señalabas, ¿no? O para querer complementar lo que señalabas. Justamente creo que en redes, creo que el goce del otro está muy presente, porque la idea es fomentar una imagen donde yo mismo me vuelvo un otro, el otro Exacto. de mi red social, de mi perfil, Ujú. y es a ese otro a quien yo quiero hacer ver como satisfactorio, ¿no? Exacto. Que él sí viaja, que él sí come, que él sí tiene, que él ya complementó la falta, que no le falta nada a este otro de la Que si imagen. gasta, que si ya se fue a Japón. Así es. Sí. Sí, Y eso me hace remitir precisamente a Lacan, donde dice, el deseo muchas veces es el deseo del otro. así es, así es. Y en el neurótico, o sea, en la neurosis, el deseo es tan evanescente, se desvanece, que no veo Ujú, mi propio deseo, sino veo el deseo del otro, ahí aún más, ¿no? así es. Sí, que inclusive en términos de salud es más fácil y más cómodo satisfacer el deseo del otro que el del yo mismo, ¿no? Sí, porque satisfacer el deseo propio implica observarlo conscientemente y es una labor.
a veces muy grande, de conciencia, ¿no? Incómoda, dolorosa. Dolorosa, que de confrontación. Hoy vemos, por ejemplo, estas generaciones, bueno, incluso es multigeneracional, en la cual buscan esto de parejas en línea y de repente dicen, no, es que es Leo, goodbye, es que mide unos 50, unos 60, goodbye. Ah, Desechamos a los prospectos en una procrastinación porque no queremos confrontar el deseo, ujú, ujú. ¿no? Y a veces es eso, como que le damos la vuelta a enfrentar el deseo y eso es muy difícil. Sí, claro. Recuerdo este concepto defensivo que tiene Ignacio respecto de la fantasía. Dice, la fantasía también nos ayuda a defendernos, ¿no? Lo metaforiza de una forma muy, muy bella. Dice, el fantasma es también como si nos pusiéramos un disfraz que nos permite asustar al otro como nosotros fuimos asustados por el adulto, ¿no? Ahora, traduciéndolo a términos de las redes sociales, pues justamente el perfil, que ya desde el término es súper sugerente, hacer un perfil nos permite ponernos este disfraz de la fantasía, este disfraz del fantasma, este disfraz de la falta y permitir vendernos, no al otro, permitir vendernos. Ujú. Somos completos, que no fallamos, que es una cosa maravillosa, es una cosa maravillosa. Así es. No, y pues mencionas a Nacio, ¿no? Que es uno de los grandes, que él a su vez menciona en su teoría, ¿no? Que hay dos cuerpos, por así decirlo, el cuerpo físico, biológico, y el cuerpo psíquico, ¿no? Es un referente a uno de sus libros que se llama Mi cuerpo y sus imágenes, ¿no? La función entre este cuerpo biológico y el cuerpo psíquico, ¿no? De alguna Así forma, es. cuando sufrimos, está el cuerpo psíquico, de alguna forma, externando lo que no pudimos apalabrar, ¿no? Ujú. Sí, claro. Ya como para dar unas parte, bueno, como ya para ir a la parte final, Ujú. eh, no sé si te gustaría, o si tendrías algo más que comentar en esa parte de la cultura de la imagen. No sé, por ejemplo, yo recuerdo, o viene a mi mente esto de como te decía, la necesidad de un grupo, pertenecer a un grupo. Se ve mucho, pues en muchas vertientes, ¿no? Hasta en el fútbol, ¿no? No, pues que yo soy del Club Toluca y toda mi afición, como una Sí, tribu. claro. Sí, O justo fue el término tú que eres también. psicoanalista lacaniano, yo soy freudiano. Sí. Justo este término de la tribu era el que venía a mi mente. Ahora en redes he escuchado mucho, bueno, leía mucho en comentarios, encontré mi tribu, ¿no? Y me parece que las redes nos permiten hacer justamente estas tribus, satisfacer la pulsión gregaria, decía Freud, ¿no? Em, pero ahora de forma virtual. El ahora es todavía más dosificada esta satisfacción de la pulsión gregaria cuando uno ya tiene la facilidad de poner en el buscador las preferencias de uno y el propio algoritmo nos va acomodando en la tribu, ¿no? Ya cosa como de novela de ciencia ficción que nos van acomodando según nuestras aptitudes o Ujú. nuestros gustos, ¿no? Em, Pensaba también en este sentido que toda tribu, eh, citando la psicología de las masas de Freud y análisis del yo, em, requiere un líder, requiere un dirigente. Este dirigente, desde la teoría freudiana, es siempre una representación de una tiranía paterna Ujú. o una pasividad materna. Él pone el ejemplo de dos masas artificiales como el ejército y la religión. Yo creo que valdría demasiado la pena hacer una relectura de psicología de las masas desde las tribus, ya ni siquiera urbanas, sino digitales, ¿no? Y Sí, ver justamente cómo estos dirigentes son encabezados por los ahora llamados influencers. claro. Y la teoría, bueno, más bien el fenómeno de la cancelación, ¿no? Sí, Vamos a totalmente. cancelarlo No y va toda la perteneces aquí. tribu, ¿no? Así es, así Sí, las es. masas son interesantes porque Freud plantea esa cuestión de que en la masa se disuelve el yo, la individualidad y por lo tanto la culpa. Entonces ejercemos actos que no haríamos en soledad o no haríamos en individualidad, ¿no? Claro. Esta premisa que desarrollas me parece un término interesantísimo. No, no lo había pensado por allá, pero es cierto.
Por ejemplo, cuando Freud habla de qué le pasa al yo cuando se duerme, pues dice, se duerme también la censura, la represión, trabajos propios del yo. Sí, Ahora, pensando justamente en este término que Freud sí desarrolla en Psicología de las Masas, que el yo se desvanece cuando entra a la masa, pues también se da ciertas licencias, porque si no reprime, si no censura, si no hace trabajos que aparentemente son malos o ujú, dañinos, tiene licencia de hacer demasiado, ¿no? La masa está eximida de poder violentar, de poder agredir, tan fácil como cualquier manifestación, cualquiera que sea el movimiento, así cualquier es. manifestación llevada a la violencia es disculpable para la sociedad. No Sí, puedes castigar a nadie, sí, lo ¿no? Ya vemos rompieron, ya hicieron, ya mataron, exacto. y es Sí, lo disculpable vemos en porque lo esas hizo más. cuestiones muy de transgresión, ya, linchamientos y demás, ¿no? Así es. Lo mismo pienso, Carlos, que justamente sucede una mutilación digital en la cultura de la cancelación, ¿no? Cuando cancelamos a alguien, como vamos con la ola de la masa, se nos permite decirle, escupirle y hacerle... Sí, así es. Inclusive Freud también lo plantea de alguna manera cuando hubo la quema de libros con los nazis, Sí, ¿no? Que sí, él sí, decía, sí. bueno, hemos mejorado como humanidad porque ahora nada más queman mis libros, si no me hubieran Sí, quemado a mí. me hubieran quemado a mí. Sí, lo refiere así, ¿no? Sí, las masas son muy peculiares, ¿no? No me gusta meterme en política, pero lo pongo como un ejemplo, nada más, ¿no? Ujú. Cuando estaba el peje de presidente, decían, ya vas con papá gobierno, ¿no? Con tu papi gobierno, ahora es mamá gobierno, ¿no? Claro, Ahora es la sí. forma femenina de ese poder, ¿no? Sí, que justo, insisto, con el debido respeto a las ideologías políticas, ¿no? Pero pensando en este meme que se hizo tan famoso recientemente de la presidenta Sheinbaum, cuando dice que la patria se escribe con A de mujer. Ujú. Y bueno, yo pensaba, no, bueno, pues patria viene del latín pater, que es Poder. padre. Sí, 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 y de ahí sacaron, hay muchos incluso chistes, ¿no? Que ya dirá Freud su relación con el inconsciente. Así es, Este, así por es. ejemplo, lo de matrimonio y patrimonio, ¿no? Que hasta hay chistes sobre eso, ¿no? Ujú, ujú, Que es el matrimonio, el patrimonio es conjunto de bienes, ¿no? Y el matrimonio conjunto de males, dicen, ¿no? Hay como un breve chiste, sí, de sí, sí. alguna forma, así lo plantean precisamente por la relación inconsciente que hay, ¿no? Ujú. Y bueno, ya como para ir cerrando, podemos decir que la cultura de la imagen de alguna forma registra un triunfo imaginario ahí ya estoy cumpliendo con ese otro que me exige y estoy poniendo mis expectativas en imagen ahí, ¿no? Eh, Ujú. quiero quedar bien. Esto lo es de forma inconsciente, ¿no? Como Claro. discurso, ¿no? De decir, estoy quedando bien con ese otro. Sí, Y de claro. alguna forma el deseo propio no se anula, pero sí se oculta, por así decirlo, ¿no? Ujú. Sí, yo sí pensaría que por momentos la masa funge también en estados psicoides, donde justamente el yo se desvanece y con él sus deseos. Em, la propia estructura individual, no hablaría únicamente del yo. Se ve, em, la expresión de Freud es difuminada en un sentido oceánico, ¿no? Como si una gota perteneciera al conjunto del resto del océano. Ujú. Y no quito del dedo del renglón que Freud toma estos términos del propio Darwin. O sea, es una tendencia natural del ser humano Sí. a seguir olas, a seguir masas, a seguir líderes. Pero también pienso que Freud mismo establece que la cultura es el logro del ser humano frente a lo natural. Ujú. Es súper interesante leer a Freud, ¿no? En esa cuestión del malestar en la cultura, Sí. porque también dice, los líderes de estas masas tienen que tener de alguna forma al menos en el entendido de las masas, una moral como intacta, ¿no? Ujú. Como yo tengo esa moral y por eso me siento el líder también para poder mandarlos, ¿no? Así es, así es. Y creo también, Carlos, de forma complementaria, que el ciclo de un líder, del ciclo de un liderazgo, este ser intacto, le pasa lo mismo que en el banquete totémico de Tótem y Tabú. Ya cumpliste tu función, ahora nos toca comerte. Sí, sí, sí.
Sí, es súper interesante, ¿no? Podríamos extendernos ahí muchísimo, sobre todo, bueno, el ejemplo de Hitler, ¿no? Que ahí Ujú. también, inclusive, bueno, hasta Carl Jung decía que es el ejemplo claro de la sombra, o de ser Ujú. tipo de la sombra. Porque Hitler comenzó precisamente como yo soy el alemán que quiere que todos nos vaya bien, que todos tengan su Volkswagen, tengan empleos y demás. Empezó muy bien, ¿no? Muy nacionalista y todo. Pero bueno, Claro. poco a poco fue cambiando, metamorfoseándose, ¿no? A ese Ujú. sentido ya, que ya conocemos la historia, ¿no? En, en resumen, ¿te gustaría decir algo, como ya en resumen del tema? Em, bueno, creo que fueron demasiados temas, ¿no? Que podríamos Sí, resumir con alguna premisa. así pasa, Sin ¿no? embargo, pensaría yo que la cuestión de la masa y la cuestión de la imagen son propias necesarias. O sea, no puede el ser humano vivir sin imagen por registro, no puede vivir sin masa por necesidad. Sin embargo, insisto, creo que el progreso del ser humano, de lo humano, está en poderse sobreponer a las demandas naturales, ¿no? Tendríamos que pensar no en deshacernos de la imagen, no en deshacernos de la masa, pero sí en hacer imágenes y en masas más sanas. Eso es muy interesante, ¿no? Sí, de hecho, me hiciste recordar también hay un caso de una cierta tribu que no tenía precisamente esta cuestión especular, ¿no? No veía su imagen, más que de alguna forma pues en los riachuelos o en los lagos, ¿no? Pero sí tenían de alguna forma como un yo muy arcaico en esa cuestión, porque precisamente, retomando esta idea de Lacan, pues ese yo nace a través de esa identificación, ¿no? Ujú. Que de alguna forma está afuera, pero también está dentro, Ujú. ¿no? Pues, en resumen, diría eso, que pues la cultura de la imagen de alguna forma es necesaria, solamente habría que cuidar los mensajes que damos con la imagen, sobre todo a las nuevas generaciones, y construir imágenes menos idealizadas, ¿no? O más realistas, yo digo, ¿no? Ujú. Porque recordando a Freud, pues el ideal nunca se alcanza y es una pérdida psíquica de energía, ¿no? Así es. El ideal existe como ideal. Ujú. Como fuerza, que potencia, ¿no? Por así decirlo, Ujú. y que también de alguna forma es necesaria, ¿no? Pero dentro de la cultura también es necesario sostener imágenes un poquito, a lo mejor más realistas, creo yo, en la Ujú. cual podamos vernos en ese otro un poco menos idealizado, ¿no? Inclusive muchas campañas de marketing estuvieron tratando de hacer esto, ¿no? Con un recuerdo de imágenes de jabón Dove, donde ya no había la silueta de esta mujer esbelta, sino ya había unas chicas pues, con un poco más de kilitos de más, ¿no? Y de alguna forma esa cuestión implica una realidad social también, ¿no? Sí, totalmente. Sí, yo incluso optaría por supuesto, imágenes más reales, pero también imágenes más simbolizadas, que pudiéramos aterrizar a lo simbólico, que pudiéramos apalabrar qué es esa imagen, por qué es necesaria, Ujú. cuáles son las circunstancias contextuales o el contexto que demandan que esta imagen exista, ¿no? En aras de que la imagen sea menos demandante. Así es. Sí, porque de alguna forma hay una necesidad de ser visto en el ser humano, eso es Ujú. muy claro, y de apropiarnos, ¿no? De alguna forma de esa imagen, y esto hace que nos reflejemos, ¿no? Incluso en el arte también. En el arte, hay algo que yo me identifico, pero también hay algo muy personal del artista ahí, ¿no? Así es, así es. Bueno, pues me gustó mucho esta charla, espero que te también. Sí. Este, no sé si gustes dejarnos algunas redes sociales o donde te pueden encontrar. Em, si no me equivoco, ahora en redes sociales estoy como @love, LOF,
Si la memoria no me falla, si no, pues te las puedo hacer llegar más adelante porque no recuerdo. Ok, bueno, pues fue un gusto. A mí me encuentran como en Facebook como Carlos López Psicoanalista, en Instagram como carlos.lopez.psicólogo y pues en Facebook, en YouTube y TikTok como Suena Psique. Pues me gustó mucho y gracias Fernando por tu tiempo. Igualmente, muy agradecido, Carlos. Siempre es un gusto escucharte. Gracias. Y que el psicoanálisis los acompañe. Nos estaremos viendo por ahí. Hasta luego.